para todos ustedes, hermanos, en Yeshua el Mesías. Qué privilegio, qué lujo más grande volver a escuchar en primera línea, en esa línea de fuego en donde estaban los apóstoles, discípulos, y en este mensaje también se encontraba la Virgen María y las demás mujeres discípulas y vírgenes también. Hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia es confiada a la maternidad de la Virgen María. Para que tú entiendas y así analices de la mejor manera, tienes que meditar esta palabra, porque esto es algo novedoso. De lo contrario, te estarías perdiendo las 3/4 partes de la verdadera identidad espiritual que tiene esta cátedra del Mesías Yeshua. La iniciamos a la velocidad del pensamiento. Cierra tus ojos y abre el ojo del pensamiento. Cuando rompe el alba, Yeshua se despierta y se incorpora en su tosco lecho hecho de tierra y hierba. Luego se pone en pie, coge sus sandalias y el manto que se había echado encima para defenderse del aguazo y del fresco nocturno, y cautelosamente pasa por entre la maraña de piernas, brazos, torsos y cabezas de los apóstoles que dormían alrededor de él. Se aleja algunos metros, aguzando la vista para ver. El maestro, erguido, desnudo los pies sobre la hierba cargada de rocío, cruzado de brazos, la cabeza alta, mirando al día que surge, piensa o habla con el Padre en un coloquio de espíritus. El silencio es absoluto, tal que se oyen caer al suelo las gotazas del abundantísimo aguazo. El Cordero de Dios, todavía de pie y con los brazos cruzados, baja la cara y se abisma aún más en una meditación intensa. Está concentrado totalmente en sí mismo. Sus magníficos ojos, bien abiertos, miran fijamente al suelo, como para arrancar a las hierbas una respuesta. Luego están todos reunidos. Algunos se muestran tardos en despertarse porque están cansados, pero la Virgen María está despierta, inmovilizada por el niño que duerme abrazado a su pecho con la cabecita debajo de su mentón, y la madre, viendo aparecer a su hijo, el Salvador, por la entrada del grupo, o sea, en la misma gruta, le sonríe con sus dulces ojos celestes, colorándose de rosa por la alegría de verle, y se libera del niño, el cual gimotea un poco al sentir que se mueven, y se pone de pie y va a donde su hijo Yeshua, con su silencioso paso levemente ondeante de paloma pudorosa. Dios te bendiga, hijo mío, en este día, dice la madre. Dios sea contigo, mamá. ¿Has pasado una noche incómoda? No, no, es más bien feliz. Me parecía tenerte a ti cuando eras pequeñito entre mis brazos, y he soñado que de tu boca manaba un río de oro, emitiendo un sonido de inefable dulzura, como si una voz dijera:
Oh, qué voz. Esta es la palabra que enriquece al mundo y da beatitud a quien la escucha y obedece. Salvará sin límites de poder ni de tiempo ni de espacio. Oh hijo mío, y esta palabra eres tú, mi hijo. ¿Cómo podría vivir tanto y hacer tanto como para poder agradecer al Eterno el haberme hecho madre tuya? Que no te preocupe eso, mamá. Cada uno de los latidos de tu corazón contenta a Dios. Tú eres la viviente alabanza a Dios y lo serás siempre, mamá. Tú le das gracias desde que existes. No, no creo hacer lo suficiente. Yeshua, es tan grande lo que Dios me ha hecho y a fin de cuentas, ¿qué hago yo de más respecto a lo que hacen todas las mujeres buenas que son como yo, tus discípulas? Hijo mío, dile a nuestro Padre, díselo tú, que me dé la forma de darle gracias como el don merece. Madre mía, ¿tú crees que el Padre necesita que pida esto para ti? Ya te ha preparado el sacrificio que habrás de consumar para esta alabanza perfecta, y perfecta serás cuando lo hayas cumplido. Hijo mío, comprende lo que quieres decir, pero ¿seré capaz de pensar en esa hora tu pobre mamá? La beata esposa del amor eterno. Esto eres, mamá, y el amor pensará en ti. Lo dices tú, hijo, y yo descanso en tu palabra, pero tú ora por mí en aquella hora de incomprendida por todos estos y que es ya inminente. ¿No es verdad? ¿No es acaso verdad? Describir la expresión del rostro de la Virgen María mientras mantiene este diálogo es imposible. No existe escritor que pueda traducirla en palabra sin deteriorarla con las melosidades o colores inciertos. Solo quien tiene corazón y corazón bueno, aun siendo corazón viril, puede dar mentalmente al rostro de la Virgen la expresión real que tiene en ese momento. El Salvador la mira, otra expresión intraducible en pobre palabra, y le responde: y tú ora por mí en la hora de la muerte. Si ninguno de estos comprende, no es por su culpa, es Satanás quien crea los vapores para que no vean y estén como ebrios y no comprendan y no estén preparados por consiguiente y sean más fáciles de doblegar. Pero yo y tú los salvaremos a pesar de la acechanza de Satanás. Desde ahora te los confío, madre mía. Recuerda estas palabras mías. Te los confío, te los doy mi herencia, te la doy como mi herencia. No tengo nada en la tierra, sino una madre que ofrezco a Dios, hostia con la hostia, y mi iglesia que te confío a ti. Sé nutriz para ella.
Hace poco pensaba en todos aquellos en quienes a lo largo de los siglos revivirá el hombre de Keriot con todas sus taras, y pensaba que uno que no fuera el Mesías rechazaría a este ser tarado, pero yo no lo rechazaré. Soy Yeshua. Tú, en el tiempo que permanezcas en la tierra, madre mía, segunda respecto a Pedro como jerarquía, él cabeza, tú fiel, primera respecto a todos como madre de la iglesia, habiéndome dado a luz a mí, cabeza de este cuerpo místico. Tú no rechaces a los muchos Judas, sino socorre y enseña a Pedro, a los hermanos, a Juan, Santiago, Simón, Felipe, Bartolomé, Andrés, Tomás y Mateo, a no rechazar, sino a socorrer. Defiéndeme en mis seguidores y defiéndeme contra aquellos que quieran dispersar y desmembrar a la naciente iglesia y a lo largo de los siglos. Oh Madre, siempre tú sé la mujer que intercede y protege, defiende, ayuda a mi iglesia, a mis sacerdotes, a mis fieles contra el mal y el castigo, contra sí mismos. ¿Cuántos Judas, oh Madre, a lo largo de los siglos? ¿Y cuántos semejantes a limitados mentales que no saben entender, o a ciegos y sordos que no saben ver y oír, o a tullidos y paralíticos que no son capaces de venir? Madre, todos bajo tu manto. Eres la única que puede y podrá cambiar los decretos de castigo del Eterno para uno o para muchos, porque nada podrá negar nunca la tríada a su flor. Así lo haré, hijo, por lo que depende de mí, ve en paz a tu meta. Tu mamá está aquí para defenderte en tu iglesia siempre. Dios te bendiga, mamá. Ven, voy a recoger para ti unos cálices de flor llenos de rocío perfumado. Así te refrescas la cara como he hecho yo. Nos lo ha preparado el Padre nuestro Santísimo, y los pájaros me lo han señalado. Mira cómo todo sirve en la ordenada creación de Dios. Este rellano elevado y cercano al lago, muy fértil por las nieblas que suben del mar Galilea y por todos los árboles altos que atraen el rocío, permitiendo esta exuberancia de hierbas y flores, incluso en medio de la quemazón estiva. Esta abundante lluvia de gotas de rocío para llenar estos cálices y que sus amados hijos puedan lavarse el rostro. Ve lo que el Padre ha preparado para quien le ama. Ten agua de Dios
en cálices de Dios para refrescar a la Eva del nuevo paraíso. Hermanos, esta es la gloriosa, divina, sagrada palabra del Creador Yeshua. Hermanos, qué bello. Vamos a empezar a quitar la maraña de dudas que se dan en cada uno de ustedes al decir, oye, esto no está en la Biblia. Ciertamente, pero en la Biblia hay también versículos que dan la pauta para llegar a este nuevo mensaje. ¿En dónde están estos versículos? Están en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 30 y capítulo 21, versículo 25. En el capítulo 20, versículo 30, dice así: Yeshua realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Yeshua es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, si no somos creyentes, no vamos a tener vida. Pero aquí hay muchos que la verdad es que se creen doctores de la ley, se creen doctores en teología y en muchas ramas, podría decirse en Sagradas Escrituras también. Por lo tanto, es fácil abrir la boca y decir, no, eso no está en la Biblia. Lógico, ¿no? Pero, o sea, hay una oposición sin elementos de juicio como para rebatir, como para dar una veracidad que se está diciendo lo contrario. No solo decirlo, no, eso no me parece, no me gusta, no está en la Biblia y ya yo con eso quedo satisfecho. Lógico, como decimos muchas veces, el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Acá no es que iba a estar en una forma tácita o generalizada toda la palabra del Señor. Está hablando muy bien claro que si se hubieran escrito, como dice en San Juan 21, 25, todos los prodigios, hazañas y milagros que el Señor Yeshua, el Mesías, hizo, no cabrían todos los libros del mundo para contener tantos milagros que él hizo portentosos. Tendríamos que empezar a oír el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas y de todos los demás apóstoles también, pues. Entonces no solo de el apóstol Juan y Mateo, no, sino que también están los demás, Felipe, están Simón, el otro hermano del Señor. Por lo tanto, hermanos dice así la palabra, pero no es que sean hermanos consanguíneos, de ninguna manera. El creador Hachem solo hizo un hijo suyo y entonces no hay más. Bueno, continuando. Acá nos damos cuenta de algo muy hermoso para iniciar, que el Mesías dice, Yeshua todavía de pie y con los brazos cruzados baja la cara y se abisma aún más en una meditación intensa. O sea, la oración es buena. La oración es una comunicación oral entre el Hijo de Dios y Dios Padre. O sea, cada uno de nosotros somos hijos de Dios, en la cual nosotros desahogamos. La meditación va más allá de las palabras, porque allí pone en práctica
la veracidad de las palabras del maestro. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, y nosotros cuando empezamos a meditar, también de dónde empezamos a meditar, desde nuestro corazón. Lo podemos hacer en forma meditada, en una forma silenciosa y oral. La otra comunicación con el Creador, Hashem, Rúa, el Espíritu Santo, Paráclito Consolador, es también alabar la creación, o sea, ver la naturaleza, y allí se da otro tipo de comunicación, ese esplendor de la creación de la naturaleza. Entonces vemos un nuevo empezar a decir gracias, Señor, por las nubes, por los árboles, por la fauna, por la flora, por la hidrografía, geografía y bueno, mucho pues. Entonces ahí estamos ya en otro tipo de agradecimiento. Entonces, pero lo más intrínseco, en dónde es que surgen los milagros, cómo es que nosotros promovemos, incentivamos, nos acercamos a que el milagro se dé, es en la meditación. Si tú estás con los ojos cerrados todavía, empiezas a darle el color a toda esta comunicación que estoy haciendo para cada uno de ustedes, basada en las Sagradas Escrituras. Y continuando, vemos cómo el maestro le confía a la iglesia, pero no el magisterio eclesiástico. En el acervo ya eclesiástico es Pedro la cabeza, ella una fiel, pero para aconsejar, entonces es allí donde ella es la que tiene que dar la pauta, los patrones a seguir, los roles, los cardenales. ¿Qué es lo que van a hacer los apóstoles cuando tienen una duda, una incertidumbre, una problemática? Después que murió el Mesías, acudían donde la Virgen. ¿Por qué? Porque sencillamente y grandiosamente es la esposa del Espíritu Santo. Cuando el ángel le dice, Dios te saluda, María, llena de gracia, está full tú de los dones y frutos del Espíritu Santo, y entre ellos está la sabiduría. Por lo tanto, para ella, toda pregunta, toda problemática era facilísimo contestar, porque ya el ángel lo había confirmado. Por lo tanto, entonces es de que en la dirección, o sea, las directrices de sabiduría las daba la Virgen, pero en la expansión de la iglesia, entonces era donde Pedro enviaba a los apóstoles, a los discípulos, entonces él era el que tenía ese magisterio del colegio apostólico. Entonces cada quien en su lugar y cada uno haciéndolo en óptima manera. Es por eso de que muchos, yo no sé por qué, hermanos cristianos y tal vez judíos, tienen en cierta manera aversión por la Virgen. O sea que hacen, en la verdad que son cosas viles y hasta cierta forma ridículas, que ella tuvo más hijos. No, pues ese tal vez los chistes son de mal agrado, ¿no? La verdad de que ahí mira una persona cuando habla así, mejor no seguir un tema porque anda por la calle de la amargura espiritual, pues. O sea, anda alejado
de lo verdadero, de lo óptimo. Bueno, hermano, aquí como dice, hay algo aquí que es bien importante, que nosotros muchas veces, estas personas que hablan a veces mal de la Virgen, del prójimo o de lo que sea, sacando pecho, sacando bandera, que mi iglesia es mejor y que todo lo demás, no, eso no es para el auténtico cristiano. ¿Cómo es que se mete esa nieblina? Aquí lo dice completamente literal. Dice, es Satanás quien crea los vapores para que no vean y estén como ebrios y no comprendan y no estén preparados por consiguiente y sean más fáciles de doblegar. El Mesías dice, pero yo y tú los salvaremos a pesar de las acechanzas de Satanás. Desde ahora te los confío, madre mía. Recuerda estas palabras mías, te los confío, te doy mi herencia, no tengo nada en la tierra, sino una madre que ofrezco a Dios, hostia con la hostia, y mi iglesia que te confío a ti, sé nutriz para ella. Hace poco pensaba en todos aquellos en quienes a lo largo de los siglos revivirá el hombre de Queriot, o sea, Judas. Vemos aquí que el maestro se va, pero la direccionalidad, las directrices, o sea, el ancla espiritual es la Virgen que va dando luz a la nueva iglesia. Y Pedro es el que organiza, el que manda, el que envía, el que empieza a evangelizar. Entonces, eso hay un diagrama muy bien estructurado, excelente, óptimo. Cuando iban a predicar y tenían algunos inconvenientes, algunas problemáticas y todo lo demás, llegaban donde la Virgen, o si no podían, le mandaban cartas a Pedro y Pedro iba donde la Virgen. Tenemos esta situación que nos dice madre, y la madre, llena de sabiduría, daba la respuesta, daba la pauta, daba el camino para salir adelante y siempre ganar cada batalla al enemigo. Por lo tanto, si el hijo, cómo trata a su madre acá, tan dulce, ¿cómo no será el Espíritu Santo el esposo? Y no digamos Hashem, el Shaddai, el gran yo soy. Es algo es una triada, la triada divina, y en medio está esa flor que es la Virgen. Los tres la aman y ella ama a los tres. Es por eso que acá siempre dice acá, tú en el tiempo que permanezcas en la tierra, le dice el Mesías a su madre. Segunda, respecto a Pedro, como jerarquía eclesiástica, él cabeza, tú fiel. Primera, respecto a todos como madre de la iglesia, habiéndome dado a luz a mí, cabeza de este cuerpo místico. Tú no rechaces a los muchos Judas, sino socorre y enseña a Pedro, a los hermanos, a Juan, Santiago, Simón, Felipe, Bartolomé, Andrés, Tomás y Mateo. Entonces aquí le está confiando a su madre, pero le deja bien claro, él es la cabeza, tú una fiel. Entonces es bello esto. Y dice, a lo largo de los siglos, oh madre, siempre tú, la mujer que intercede, protege, defiende, ayuda a mi iglesia, a mis
sacerdotes, a mis fieles contra el mal y el castigo contra sí mismos. Aquí está especificando que ya los rabíes ya no tienen incidencia, porque ahora la iglesia nueva ya no va a tener rabíes, ni escribas, ni saduceos, sino que van a ser sacerdotes, obispos, y lo dicen los evangelios. Entonces ahí cambia la estructura organizativa eclesiástica. Por lo tanto, es algo novedoso, distinto, nuevo al antiguo. ¿Por qué? Por toda la picardía, la sinvergüenzada, todo el mercadeo que había dentro del templo de Jerusalén. Era una cueva de ladrones, como decía el maestro, y es por eso que ya él en su iglesia no existe el diezmo, sino él hubiera sido el primero en dar el diezmo, pero no podía porque no era agricultor ni ganadero, solo para la presentación de él cuando lo iban a circuncidar o para la mayoría de edad. Entonces era que hacían los ritos y daban una o dos palomas, un ejemplo así. Por lo tanto, acá desaparece. Una sola vez aparece el diezmo que le dice siempre a los rabíes, los sacerdotes, a los fariseos, saduceos, de que ellos pedían el diezmo de la menta, del comino, de la ruda, del aceite, pero les está confrontando, increpando, y que todo eso ellos se quedaban con la mejor parte y no daban el diezmo, que el diezmo es, como dice Malaquías 3:7 al 12 o al 15, en la cual traed el diezmo al foli, en otras dice traed el diezmo a la casa del tesoro, para que haya comida. ¿Y para quién la comida? Para el pueblo. Entonces graneros habían de centeno, cebada, trigo y todo, comino y todo lo demás, que ustedes mostaza, pero era para que no pasaran hambre los pobres más pobres, las viudas, huérfanos, ancianos, pero como había un tráfico acá de intereses creados, de poder, de robar, de acechar contra los más pobres por parte de este clero de ese tiempo, del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay una renovación del clero con nuevos ministros, nuevos nombres, obispos y sacerdotes. Está bien claro, está bien estipulado. Bien, para terminar, acá dice, ¿y cuántos semejantes a limitados, madre, dice, madre, a lo largo de los siglos, y cuántos semejantes a limitados mentales que no saben entender, o a ciegos y sordos que no saben ver y oír, o a tullidos y paralíticos que no son capaces de venir. Madre, todo bajo tu manto. Eres la única que puede y podrá cambiar los decretos de castigo del Eterno, para uno o para muchos, porque nada podrá negar nunca la triada a su flor. Hermanos, si ya no comprendes y no entiendes y tienes machismo espiritual, estás completamente mal. Estás con los vapores de Satanás, como el mismo Mesías lo dice. ¿Por qué? Esos vapores no hacen que despejar tu mente, porque en tu mente está contradicción y el Señor no quiere. El Señor lo que quiere es obediencia, humildad, sencillez, pedir sabiduría y primero pedir ese temor a Dios, luego la prudencia para que descienda sabiduría. Pero de lo contrario, si nosotros siempre estamos negando y negando,
tenemos los vapores de Satanás en nuestra mente, lo que nos nubla, impide saber, entender la verdadera identidad de la palabra espiritual de Dios. Hermanos, esto es muy bello, hermanos, acá. Uno es saber este lujo de detalles, hermano, el que tiene principios de Dios con solo escuchar la palabra en su corazón. El corazón es el termómetro. Si sientes la presencia de Dios escuchando esta palabra, es que estás ungido, es que Dios te está quitando esos vapores de Satanás. Pero si no, tú estás con la ideología del pasado, estás catequizado desde pequeño, no va a dar provecho la palabra viva. Verás 7 veces purgada la palabra del Mesías Yeshua. Por favor, comparte esto con los que más puedan y así vamos a cambiar al mundo de que sigan adulterando, fornicando, emborrachándose, drogándose y todo lo demás, matando, robando, deseando la mujer del prójimo y prójima, la mujer o el hombre de tu prójimo. Hermanos, esta palabra mándala y te estarás convirtiendo en el nuevo heraldo, en el nuevo evangelizador de la nueva iglesia. Te amamos, te bendecimos, eres especial. Un abrazo de recién nacido para cada de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías. Alabado sea el nombre de Dios, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.